Buenas buenas a todos los que me escuchan, aquí Jebas una vez más con ustedes, con gran placer y gusto. Ya que estamos en estas fechas tan maravillosas, quiero venir a contarles una antigua leyenda suiza, bastante popular por allá. Esta es la leyenda del Krampus. Cuenta una antigua leyenda de Suiza que hace mucho tiempo Santa Claus trabajaba solo y tenía muchísimo trabajo. Leía cuidadosamente las cartas que le llegaban de todos los niños, de todos los rincones del mundo, y luego encargaba los juguetes para llevarlos hasta allí el día de Navidad. Santa Claus también tenía un libro muy grande, en donde apuntaba en una lista el nombre de los niños que mejor se habían portado ese año. Larisa estaba en la lista. Cuando Santa Claus recibió su carta, se sorprendió. Larisa, que vivía en una humilde casa en las montañas suizas, no pedía juguetes. Ese año, Larisa solo pedía que su hermano fuera bueno, porque estaba cansada de que se metiera con todo el mundo y rompiera sus juguetes. Santa Claus pensó detenidamente. Quería complacer los deseos de Larisa, pero la pequeña también se merecía algún regalo. ¿Qué podía hacer? En ese momento, se acordó de todas las cartas de niños suizos que decían que querían liberarse del Krampus, un demonio que merodeaba por las montañas, llevándose gallinas y vacas y asustando a toda la población. Y si le pedía ayuda al Krampus para dar un escarmiento al hermano de Larisa, no se lo pensó más. Santa Claus se montó en su trineo y le pidió a Rodolfo que se marchara a toda prisa en busca del Krampus. No le costó nada encontrarlo. Lo encontró con las manos en la masa, o más bien en la gallina, porque se encontraba robando unas cuantas en una granja de los Alpes. Krampus era alto, tenía unos pequeños cuernos en la frente y mucho pelo por todo el cuerpo. El demonio se sorprendió al ver a Santa Claus. ¡Oh, oh, 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 oh! Krampus, soy yo, Santa Claus. Necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda?, contestó extrañado el demonio. ¿Y cómo voy a ayudarte? Tengo mucho trabajo cazando gallinas, ovejas y vacas. ¡Oh, oh, oh, oh! Es importante. Necesito que des un escarmiento a todos los niños que no se porten bien. En ese momento, el demonio se atusó el pelo y empezó a dar pequeños saltos de contento. Eso sí que le parecía una estupenda idea. Le encantaba asustar a los humanos. El pacto entre el Krampus y Santa Claus se había sellado. Se acercaba la Navidad y John, el hermano de Larisa, temblaba de emoción por todos los regalos que recibiría. No porque se hubiera portado bien todo el año, pues de hecho, él era un chico muy malcriado y grosero con todo el mundo. Lo único que le importaba era recibir todos los juguetes que quería. A él no le valían las amenazas de que Santa Claus no le daría nada si se portaba mal. Él siempre llegaba a su casa de todas maneras. John nunca se limitaba a la hora de pedir. Pero aquella Navidad en especial, nuestro protagonista estaba a punto de llevarse una muy amarga sorpresa. Como todos los años, John había enviado su carta para Santa Claus al Polo Norte, con una cantidad absurda de obsequios y sin pizca de amabilidad en su redacción. ¿Sabes, hijo? Deberías pensar un poco más en las cosas que son importantes, como estar con la familia o tener un trabajo, le dijo su padre. ¿Qué pasa si Santa te trae solo 2 o 3 cosas de las que pediste? Él me tiene que traer todo, porque yo me lo merezco, gritó John desagradablemente. Su padre suspiró y todos se marcharon a dormir. Era Nochebuena y ya verían al día siguiente lo que les deparaba la Navidad. Poco después de la medianoche, John se despertó alertado por unos ruidos extraños. Se escuchaba como si alguien estuviera andando por el tejado, rasgando las tejas. ¡Es Santa Claus! ¡Es Santa Claus!, pensó el niño, levantándose de su cama con apuro. Más le vale a ese gordo que me haya traído todo lo que pedí. Mejor voy con él para asegurarme. Se asomó pues a su ventana y miró hacia arriba, para gritarle al hombre de rojo. ¡Ey tú, Santa!
No era Santa Claus, era una criatura monstruosa, de largo pelo color pardo, cuernos sobre la cabeza y una mirada que le heló la sangre. Huelo a un niño malcriado en medio de la nieve. Esta noche, el Krampus viene por ti. Canturreaba acercándose sigilosamente hacia John. El chiquillo dejó escapar un grito aterrador e intentó cerrar la ventana, pero el espantoso ser se coló en su habitación como una sombra, arrinconándolo con sus enormes garras y amenazando con atravesarlo sobre la alfombra. Huelo a un niño asustado en la oscuridad. Volvió a canturrear en un susurro sibilante. Esta noche, el Krampus te arrastrará al infierno. Lo último que John vio antes de perder la conciencia fue un par de ojos ardientes como las brasas del diablo, que le mostraron el mayor terror y agonía. A la mañana siguiente, John se despertó sobresaltado y con frío. La ventana de su habitación estaba abierta y cerca de él vio un carboncillo, un simple carboncillo, pero tenía un mensaje escalofriante. El próximo año no seré tan benévolo contigo. El Krampus le había dado otra oportunidad. Desde entonces, John no se atrevió nunca más a desobedecer a sus padres o ser grosero. Donó muchos de sus juguetes a los niños que no tenían nada, y en su lista de regalos de cada Navidad empezó a pedir solo una o dos cosas, entre ellas jamás volverse a encontrar con esa bestia tan espeluznante. Así que ya saben, niños y niñas, traten bien a los demás, respeten a sus padres y por supuesto, cuídense del Krampus esta Navidad. Felices fiestas a todos. Navidad. Tiempo para disfrutar con la familia, con un ponche, tal vez con una cena navideña o incluso mejor, un cuento. Esta vez te narraré un cuento muy bonito de Hans Christian Andersen llamado El soldadito de plomo. Érase una vez un niño que tenía muchísimos juguetes. Los guardaba todos en su habitación y durante el día pasaba horas y horas felices jugando con ellos. Uno de sus juegos preferidos era el de hacer la guerra con sus soldaditos de plomo. Los ponía enfrente unos de otros y daba comienzo a la batalla. Cuando se los regalaron, se dio cuenta de que a uno de ellos le faltaba una pierna a causa de un defecto de fundición. No obstante, mientras jugaba, colocaba siempre al soldado mutilado en la primera línea, delante de todos, invitándolo a ser el más aguerrido. Pero el niño no sabía que sus juguetes, durante la noche, cobraban vida y hablaban entre ellos. Y a veces, al colocar ordenadamente a los soldaditos, metía por descuido al soldadito mutilado entre los otros juguetes. Y así fue como un día el soldadito pudo conocer a una gentil bailarina, también de plomo. Entre los dos se estableció una corriente de simpatía y, poco a poco, casi sin darse cuenta, el soldadito se enamoró de ella. Las noches sucedían deprisa, una tras otra, y el soldadito enamorado no encontraba nunca el momento oportuno para declararle su amor. Cuando el niño lo dejaba en medio de los otros soldados durante una batalla, anhelaba que la bailarina se diera cuenta de su valor por la noche. Cuando ella le preguntaba si había pasado miedo, él le respondía con valerosidad que no. Pero las miradas insistentes y los suspiros del soldadito no pasaron inadvertidos por el diablito que estaba encerrado en una caja de sorpresas. Cada vez que, por arte de magia, la caja se abría a medianoche, un dedo señalaba al pobre soldadito. Finalmente, una noche, el diablito estalló. ¡Tú! ¡Deja de mirar a la bailarina! El pobre soldadito se ruborizó
pero la bailarina, muy gentil, lo consoló. No le hagas caso, es un envidioso, y estoy muy contenta de hablar contigo. Y lo dijo, ruborizándose. Ay, pobres estatuillas de plomo, tan tímidas, que no se atrevían a confesarse su mutuo amor. Pero un día fueron separados, cuando el niño colocó al soldadito en el alféizar de una ventana. Quédate aquí y vigila que no entre ningún enemigo, porque aunque seas cojo, bien puedes hacer de centinela. El niño colocó luego a los demás soldaditos encima de una mesa para jugar. Pasaban los días, y el soldadito de plomo no era relevado de su puesto de guardia. Una tarde estalló de improviso una tormenta, y un fuerte viento sacudió la ventana, golpeando la figurita de plomo que se precipitó en el vacío. Al caer desde el alféizar con la ventana hacia abajo, la bayoneta del fusil se clavó en el suelo. El viento y la lluvia persistían, una borrasca de verdad. El agua, que caía a cántaros, pronto formó amplios charcos y pequeños riachuelos que se escapaban por las alcantarillas. Una nube de muchachos aguardaba que la lluvia amainara, cobijados en la puerta de una escuela cercana. Cuando la lluvia cesó, se lanzaron corriendo en dirección a sus casas, evitando meter los pies en los charcos más grandes. Dos muchachos se refugiaron de las últimas gotas que se escurrían en los tejados, caminando muy pegados a las paredes de los edificios. Fue así como vieron al soldadito de plomo, clavado en tierra, chorreando agua. Qué lástima que tenga una sola pierna, si no, me lo hubiera llevado a casa, dijo uno. Agárralo igualmente, para algo servirá, dijo el otro, y se lo metió en un bolsillo. Al otro lado de la calle descendía un riachuelo, el cual transportaba un barquito de papel que llegó hasta allí, no se sabe cómo. Pongámoslo encima y parecerá marinero, dijo el pequeño que lo había recogido. Así fue como el soldadito de plomo se convirtió en un navegante. El agua vertiginosa del riachuelo era engullida por la alcantarilla que se tragó también a la barquita. En el canal subterráneo, el nivel de las aguas turbias era alto. Enormes ratas, cuyos dientes rechinaban, vieron cómo pasaba por delante de ellas el insólito marinero, encima de la barquita. Pero hacía falta más que unas míseras ratas para asustarlo, a él que había afrontado tantos y tantos peligros en sus batallas. La alcantarilla desembocaba en el río, y hasta él llegó la barquita, que al final cayó sin remedio, empujada por remolinos turbulentos. Después del naufragio, el soldadito de plomo creyó que su fin estaba próximo al hundirse en las profundidades del agua. Miles de pensamientos cruzaron entonces por su mente, pero sobre todo, había uno que le angustiaba más que ningún otro. Era el de no volver a ver jamás a su bailarina. De pronto, una boca inmensa se lo tragó para cambiar su destino. El soldadito se encontró en el oscuro estómago de un enorme pez, que se abalanzó vorazmente sobre él, atraído por los brillantes colores de su uniforme. Sin embargo, el pez no tuvo tiempo de indigestarse con tan pesada comida, ya que quedó atrapado al poco rato en la red que un pescador había tendido en el río. Poco después acabó agonizando en una cesta de la compra junto con otros peces tan desafortunados como él. Resulta que la cocinera de la casa, en la cual había estado el soldadito, se acercó al mercado para comprar pescado. Este ejemplar parece apropiado para los invitados de esta noche, dijo la mujer contemplando el pescado expuesto encima de un mostrador. El pez acabó en la cocina y, cuando la cocinera la abrió para limpiarlo, se encontró sorprendida con el soldadito en sus manos. «¡Pero si es uno de los soldaditos de...!», gritó, y fue en busca del niño para contarle dónde y cómo había encontrado ese soldadito de plomo al que le faltaba una pierna. «¡Sí, el mío!», exclamó jubiloso el niño al reconocer al soldadito mutilado que había perdido. «¿Quién sabe cómo llegó hasta la barriga de este pez? Pobrecito, ¿cuántas aventuras habrá pasado desde que cayó de la ventana?». Y lo colocó en la repisa de la chimenea, donde su hermanita había colocado a la bailarina. Un milagro había reunido de nuevo a los dos enamorados.
felices de estar otra vez juntos. Durante la noche se contaban lo que había sucedido desde su separación, pero el destino les reservaba otra malévola sorpresa. Un vendaval levantó la cortina de la ventana y, golpeando a la bailarina, la hizo caer en el hogar. El soldadito de plomo, asustado, vio cómo su compañera caía. Sabía que el fuego estaba encendido porque notaba su calor. Desesperado, se sentía impotente para salvarla. Qué gran enemigo es el fuego que puede fundir a unas estatuillas de plomo como nosotros. Balanceándose con su única pierna, trató de mover el pedestal que lo sostenía. Tras desafortunados esfuerzos, por fin también cayó al fuego. Unidos esta vez, por la desgracia, volvieron a estar cerca el uno del otro, tan cerca que el plomo de sus pequeños piecitos, lamidos por las llamas, empezó a fundirse. El plomo de la piana de uno se mezcló con el del otro, y el metal adquirió sorprendentemente la forma del corazón. A punto estaban sus cuerpecitos de fundirse, cuando acertó a pasar por ahí el niño. Al ver a las dos estatuillas entre las llamas, las empujó con el pie lejos del fuego. Desde entonces, el soldadito y la bailarina estuvieron siempre juntos, tal y como el destino los había unido, sobre una sola piana en forma de corazón. Me despido. Soy Ian Soto y te deseo felices fiestas. Sé que estos no son momentos para celebrar de la manera en que lo hacíamos con anterioridad, pero podremos pasar este año con felicidad desde la casa de cada quien. No importa si conectados por internet, con regalos, con sorpresas, pero no dejemos que lo que pasó en este año rompa las esperanzas de un nuevo año que recuperará la alegría de la humanidad. Pues ahora que son épocas navideñas, ya vamos a poder estar con la familia, recibir o dar regalos, dar abrazos, hacer una cena familiar, un recalentado que dura todo el mes y ¡pum! La pandemia se atraviesa. El coronavirus nos arruina las épocas navideñas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a festejar Navidad? Bueno, eso lo vamos a platicar el día de hoy. ¿Te quedas? Pues ¿cómo ves? Sí está difícil la situación, ¿no? Mi nombre es Jimena y yo les voy a platicar un poquito sobre pues de lo que va a tratar esta Navidad, que es lo más importante. Considero que vamos a escuchar muchísimas personas y lo vamos a decir nosotros mismos, que el coronavirus nos vino a arruinar la vida, que todos nuestros planes se arruinaron, todo el contacto ya no lo tenemos, ya no vamos a poder celebrar Navidad, ya no vamos a poder hacer nada. Cuando no es así, realmente el sentido de la Navidad no es dar regalos, no es que venga ser mítico Santa Claus a nuestra casa, tampoco es nada más una cena con nuestra familia, un rato tranquilos y luego ya después ya no les hablo a mis familiares, ¿no? Ni a mis amigos, ni nada. Realmente el sentido de la Navidad viene desde otro lado. Son épocas donde tenemos que estar muchísimo más unidos, agradecer todo lo que nos pasó este año, ¿no? Aunque haya sido un año difícil, que me imagino que en el discurso que darán todos, o daremos pues la mayoría de nosotros, durante la reunión familiar o algún discurso en línea o lo que sea de lo que fue este año, te aseguro que el 90% de las personas van a decir que este año fue muy difícil para ellos. Y lo fue para todos. Entonces, para poderte decir lo que trata la Navidad,
hay un cuento muy bueno que es de Charles Dickens y el día de hoy lo vamos a platicar, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más con más dinamismo. Este es un cuento que lo puede leer tanto un niño que esté en primaria, que lo pueda entender un niño pequeño, hasta un adulto mayor, ¿no? Es muy bueno y pues bueno, les dejo con este cuento. Era Nochebuena, hace muchos años. Hacía frío y nevaba. Ocupado en su despacho, el viejo Ebenezer Scrooge contaba su dinero. En la oficina de al lado, Bob Cratchit, el empleado de Scrooge, estaba sentado temblando de frío. «Mañana es Navidad», le dijo Bob Cratchit humildemente a su jefe. «¿Necesitará que venga a trabajar, señor?» «¿Navidad? ¡Ja! ¡Patrañas!», contestó Scrooge. «Supongo que tendré que darte el día libre. Pero asegúrate de estar aquí lo más temprano al día siguiente. La Navidad no es más que un pretexto para holgazanear». En ese momento, Scrooge levantó la vista desde su escritorio. Había escuchado un ruido por la ventana de su oficina y fue a dar un vistazo. La gente se había reunido a la calle a cantar villancicos y Scrooge podía oír su alegre canción. Scrooge abrió la ventana y les gritó: «¡Largo de aquí! ¿No ven que nosotros sí estamos trabajando?» «¡Feliz Navidad!», exclamaron los cantores. Antes de cerrar la ventana, Scrooge contestó: «¡Bah, patrañas! Solo los tontos andan por ahí deseando feliz Navidad». Scrooge regresó a contar su dinero. La sonrisa volvió a sus labios en cuanto observó los montones de monedas de oro que estaban sobre su mesa. Pero entonces alguien llamó a su puerta y lo interrumpió. Dos caballeros entraron a su oficina. El primero dijo: «Hemos venido a recaudar dinero para los pobres. Es Nochebuena y mucha gente no tiene que comer en estas fiestas». Scrooge contestó: «No tengo tiempo para toda esta charla sobre Navidad. ¡Qué tontería! Dejen que los pobres se cuiden ellos solos. A mí no me molesten». «Pero señor», contestó el segundo hombre, «seguramente usted querrá ayudar a los más necesitados». Sacudiendo el puño, Scrooge gruñó: «¡Navidad! ¡Bah, patrañas!». Esa noche, Scrooge regresó a su solitaria casa, tomó una cena fría y se fue a la cama. A medianoche, un extraño ruido en su cuarto lo despertó repentinamente. Se sentó en su cama y vio enfrente de él una figura fantasmal. Observó lo que parecía ser una persona con una manta blanca que se movía lentamente hacia su cama. La figura le dijo a Scrooge: «Ven conmigo, soy el fantasma de las Navidades pasadas». Scrooge apretó los ojos, pero el fantasma seguía ahí. Aunque estaba asustado, el anciano hizo lo que el fantasma le pedía y salió de la cama. De pronto, Scrooge se encontró caminando con el fantasma por una calle solitaria. Ante ellos había un enorme y viejo edificio. Scrooge y el fantasma atravesaron la puerta. Dentro, solo en un salón, había un alumno sentado. Todos los demás niños habían regresado a casa para Navidad, y a este niño lo habían dejado con el maestro. En verdad se veía muy triste. Scrooge vio al pequeño y dijo: «¡Cielos! Se parece a mí cuando era niño. Sé cómo se siente que te dejen solo en la Navidad». «Exactamente», dijo el fantasma. «Te estoy mostrando tu propia Navidad de hace mucho tiempo. Por eso me llaman el fantasma de las Navidades pasadas». Lo siguiente que Scrooge supo fue que estaba de regreso en su cama. Entonces escuchó otro ruido extraño y un segundo fantasma apareció. «Soy el fantasma de la Navidad presente», dijo la figura. De repente, Scrooge se encontró mirando dentro de la casa de su empleado, Bob Cratchit. Los Cratchit estaban terminando de cenar el budín más pequeño que Scrooge hubiera visto, y sin embargo, reían como si fuera un festín digno de un rey. Celebraban la Navidad, aunque tenían té
en lugar de ponche y no pudieron comprar un pavo para la cena. El hijo menor de Bob Cratchit, el pequeño Tim, era tan frágil que tenía que usar una muleta, pero sonreía al decirle a todos sus hermanos y hermanas: ¡Feliz Navidad a todos! De nuevo en su cama, Scrooge fue visitado muy pronto por un tercer fantasma que le dijo: «Soy el fantasma de las Navidades venideras». Entonces Scrooge vio 3 hombres que paseaban por la calle en la mañana de Navidad, hablando entre ellos. «Sí, escuché que Scrooge está enfermo», dijo el primero. «¿A quién le importa lo que le suceda?», comentó el segundo. El tercer hombre asintió. «Cualquiera que diga que la Navidad son patrañas no merece nuestra ayuda», afirmó. Scrooge se dio cuenta de que estaban hablando de él. Lo siguiente que Scrooge supo fue que estaba de regreso en su cama y el sol de la mañana iluminaba su ventana. Ya era Navidad. En cuanto se vistió, Scrooge corrió al mercado a comprar el pavo de Navidad más grande que pudo encontrar. Después compró tartas, pasteles, budines y fruta. Envió todo a la casa de los Cratchit. Scrooge salió de nuevo a la calle. Mientras caminaba, le daba dinero a las personas que aparecían demasiado pobres como para comprar regalos de Navidad para ellos mismos o sus familias. Pasó junto a los cantores, que habían estado frente a su oficina el día anterior, quienes lo miraron, primero sorprendidos, y después con sonrisas, cuando él les deseó de corazón «Feliz Navidad». Ese día, Scrooge fue de tienda en tienda a buscar regalos de Navidad para todos los miembros de la familia Cratchit. Compró muñecas para las niñas y pelotas para los niños. Compró bufandas y guantes para todos los pequeños. A la señora Cratchit le compró un lindo pañuelo y a Bob Cratchit un par de hermosos guantes. Lo mejor de todo fue el pequeño Tim, que le compró un títere. Después de que reunió todos sus regalos, fue a la casa de los Cratchit. Abrió la puerta con los brazos llenos de regalos, exclamando «¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!». Scrooge y la familia Cratchit tuvieron una cena de Navidad que nadie olvidaría jamás. Esa noche se saciaron de pavo y otros deliciosos platillos y después abrieron sus regalos. Cuando estaban sentados junto a la chimenea, el pequeño Tim miró todas las caras felices y dijo: «Feliz Navidad, que Dios nos bendiga a todos». Aquí quiero dejar algo muy claro. El final, el mensaje que yo quiero dar, no es que esta persona fue a comprar regalos a toda la ciudad y los regaló, no. Scrooge tenía el dinero suficiente y la avaricia para quedarse con todo el dinero que poseía, y sin embargo lo repartió entre las demás personas. La Navidad no solamente se trata de algo material, algo físico. En este caso lo hacen así, con regalos y con monedas de oro repartidas para los pobres y palabras y muestras de gentileza a las demás personas. Si tú tienes algo que pueda aportar a este mundo, si tú tienes algo en tu corazón que quieras y que puedas dar hacia los demás, créeme que va a ser la diferencia total y te vas a quedar con una satisfacción enorme. Scrooge no pidió nada a cambio. A él lo invitaron a la cena de los Cratchit, pero realmente él no esperaba a que si lo hacía entonces iba a ser una persona con un buen estatus social, ¿no? O a hacerlo y compartirlo en redes. Dejemos de lado todas estas cosas de que si yo doy tengo que subirlo a todas las redes para que el mundo me aplauda que soy una buena persona. Tengo que demostrarle al mundo que soy una buena persona, cuando realmente no es necesario hacer esto. No es necesario que los demás sepamos que fuiste y le diste regalos a tal persona o que hiciste tal acción, porque das a entender que realmente no lo haces de corazón. No lo haces por querer aportar algo a alguien más o apoyar o ayudar a las personas a salir adelante. Realmente, las cosas que tenemos que hacer, hay que hacerlas porque nos nacen, no solo porque va a ser Navidad
le vamos a decir a nuestros papás cuánto los queremos, o a nuestros abuelos, a nuestros primos, a nuestros amigos. Una fecha no va a determinar ni lo que somos, ni lo que tenemos para dar. Entonces, yo quiero aclarar aquí que sí, el coronavirus vino a cambiar muchas cosas. Nos quitó el hecho de que podamos estar cara a cara, frente a frente o hombro con hombro con las personas que amamos. Inclusive aunque lo hagamos, no es lo mismo que antes. Ya no podemos estar en un contacto tan cercano a todo el mundo, pero creo yo que hizo que también se refuercen lazos con nuestra familia, si es que realmente necesitamos de nuestra familia, que nos apoyamos mutuamente, a nuestros amigos que los queremos mucho, que los estimamos. Ninguna pandemia, ninguna situación va a hacer que no podamos comunicarnos con ellos. Tenemos ahora la ventaja del internet, entonces creo que se hicieron más fuertes algunos lazos que realmente tenían que estar ahí. La pandemia vino a cambiar nuestra vida, tal vez por un momento, tal vez para siempre. La Navidad no se salva de esto, pero sí es una época muy importante, pero no para dar regalos, no para demostrar que eres una buena persona, sino para estar ahí, para dar apoyo, para dar gracias por lo que tuviste todo este año, aunque hayan sido pocas cosas o muchas. Da las gracias a todos los que están ahí, y sobre todo date las gracias a ti mismo por todo el esfuerzo que hiciste para llegar a este momento tan importante, aquí reunido con todos, que estás bien, que tienes salud, que estás completo, que sigues vivo, más que nada, que sigues vivo y que eres tú todavía, que no ha pasado más allá de una simple pandemia, una simple encerradera. A lo mejor has vivido situaciones muy difíciles, pero estás en ese punto en donde o tú mismo te esfuerzas para salir adelante, junto con toda tu familia, con todos tus amigos que te quieren, o te hundes. Tú decides. Y ese es mi mensaje del día de hoy. Agradezco muchísimo, les deseo felices fiestas, y no solo felices fiestas, sino una feliz vida en general. Cuídense mucho. Los veo después. El ayudante de Santa Claus. Papá Noel recibe cada año todas las cartas de los niños de todos los países del mundo, y él las va archivando según lo que piden: muñecos, videojuegos, ropa. Pero tenía una carta que no podía clasificar. En ella, una niña suiza, Erika, no pedía ni juegos, ni ropa, ni material escolar. Decía lo siguiente: querido Papá Noel, este año no quiero que me traigas ningún juguete, porque mi hermano es tan malo que siempre me los rompe. Solo quiero que mi hermano sea bueno y que no me moleste más, ni a mí ni a mi perrita, porque siempre le está haciendo trastadas. Papá Noel estaba conmovido. ¿Qué podía hacer para conceder el deseo de la pequeña? Lo primero que hizo fue buscar en la lista de niños buenos. Y ahí estaba Erika, entre los primeros nombres. Según ponía en la descripción, Erika ayudaba en casa, hacía sus deberes, se esforzaba para sacar buenas notas, y por si eso fuera poco, ayudaba a los ancianos y nunca se peleaba con sus amigos. Después buscó el nombre de su hermano. Lo que se suponía, Hans, no estaba en la lista. Papá Noel pensó qué hacer, y entonces se le ocurrió una idea.
recordó que muchos niños suizos le pedían en sus cartas que atrapara a Krampus, un demonio de grandes cuernos y dientes afilados, que paseaba a sus anchas por el campo, atemorizando a todos y llevándose en un saco gallinas y ovejas. Papá Noel buscó a Krampus y lo encontró en una granja. Era enorme y muy peludo, y cargaba a su espalda un enorme saco lleno de gallinas. Krampus, le dijo al demonio, necesito que vengas conmigo. Necesito un ayudante para asustar a los niños que se han portado mal. Pero en lugar de gallinas, les llevarás carbón. A Krampus le gustó la idea. Le encantaba asustar a los demás y más aún a los niños. Así que aceptó. Esa Nochebuena, Hans recibió la visita de Krampus. Él pensó que había sido una pesadilla, porque se presentó mientras dormía. Pero al ver sus regalos a la mañana siguiente, se dio cuenta de que fue real. En lugar de juguetes, solo había recibido un montoncito de carbón. Con este gesto, aprendió la lección y no volvió a portarse tan mal en casa nunca más. El Grinch. A todos los Quien de Villaquién, la Navidad les encantaba, pero al Grinch, que vivía justo al norte de Villaquién, no le gustaba nada. El Grinch odiaba la Navidad, toda la temporada. No me preguntéis por qué, no había razón justificada. Tal vez tuviera un tornillo mal ajustado, tal vez llevara un zapato demasiado apretado. Aunque yo creo que el verdadero motivo es que tenía el corazón 2 tallas encogido. Sea como fuere, el Grinch no podía soportar ese momento en que los Quien de Villaquién colgaran su corona de muérdago o sus calcetines. Y, sobre todo, odiaba cuando los niños temprano la mañana de Navidad se ponían a jugar a tulipén haciendo ruido, ruido, ruido. Y los festejos, y el festín de después, y después sus cantos todos juntos. Tenía que acabar con eso, se le hacía insoportable. Debía evitar que llegara la Navidad, fuera como fuera. Entonces, al Grinch se le ocurrió una idea maravillosa y espantosa. Se enfundó en un traje de Papá Noel, disfrazó a su perro Max de reno, cogió un trineo y unos sacos viejos y bajó directo hacia los hogares de los Quien, dispuesto a robar la Navidad. Así, le veremos llegar a la primera casa, deslizarse por la chimenea y empezar a robar todo lo que se encuentra. Primero los calcetines, después todos los regalos, la nevera al completo, la leña para la lumbre y hasta el árbol de Navidad. Nada le impedirá acabar con todo, ni siquiera la pequeña Quien que le pilla infraganti. No se apiada ni de la pobre niñita. Lo mismo hará con todas y cada una de las casas de los Quien hasta subir cargado a su cabaña, pensando que ha conseguido su objetivo. Hasta la cima del monte Crumpit, 1000 metros de subida, arrastró toda la carga para tirarla desde arriba. ¡Ay, les va a caer a los Quien!, canturreaba grinchesco. Cuando vean que la Navidad no llega, ¡menudo chasco! Ahora se estarán despertando, se llevarán una sorpresa. Seguro que al principio se van a quedar de una pieza, y después todos los Quien de Villaquién se podrán a llorar. Pero el Grinch fracasa en su malvado plan. Una sorpresa mayúscula para el Grinch. Comienza a ver cómo los Quien salen de sus casas. Se encuentran desorientados y no entienden por qué no están sus regalos. Sin embargo, no se escuchan llantos, lamentos, tristeza. Por el contrario, todos los Quien se reúnen en medio de la plaza y comienzan a abrazarse y a desearse unas felices fiestas. Entonces, en ese momento el Grinch se da cuenta de su error. La Navidad no son los regalos, no son los juguetes, no es lo material. Lo importante de la Navidad es pasarla con amor entre familia.
Es aquí cuando nuestro amigo se da cuenta que todo el tiempo estuvo en un error y que su odio hacia la Navidad es porque nunca tuvo eso de pequeño. El Grinch se arrepiente y decide devolver todos los regalos a los Quien, y es gracias a una pequeña Quien llamada Cindy Lou que lo convence. Es la primera persona que le da amor. Gracias a esto, el Grinch decide regresar a Villa Quien y devolver los regalos. Aunque él creía que los habitantes estarían enojados con él, por el contrario, lo entendieron y lo aceptaron como a uno más de ellos. A partir de esa Navidad, el Grinch nunca volvió a estar solo y aprendió lo que era tener una familia. Muy buenos días, tardes, noches o en cualquier horario en el que me están escuchando. Me llamo Aixa Rodríguez y hoy les voy a contar un cuento. Es un cuento que habla de lo valioso que es estar con tu familia en Navidad. Y a pesar de que en estos días de cuarentena, de pandemia, en esta Navidad realmente no podremos estar con nuestra familia como siempre ha sido en otras Navidades, pero siempre sabemos que el amor que comparte cada uno de los integrantes de la familia no se desvanecerá por no pasar una Navidad juntos, y realmente espero que se la puedan pasar muy bien con todos los integrantes de la familia que hay en su hogar. La importancia de la Navidad en familia. Jaime era un niño muy caprichoso. Siempre estaba pidiendo desde hacía semanas, no paraba de pedir regalos y juguetes, porque sabía que se acercaba la Navidad. Todo cuento que veía, quería que se lo trajera Papá Noel. Sus papás trataban de explicarle que en el saco de Santa Claus, aunque era mágico, no cabría todo, porque también debía llevar juguetes para el resto de los niños de todos los rincones del mundo. Pero Jaime no podía entenderlo. Se tiraba al suelo y montaba una pataleta. Fue entonces cuando sus papás decidieron darle un escarmiento. Llegó el día de Navidad, y con él los abuelos, los tíos y los primos para disfrutar de una gran comida y celebrar todos juntos el día. Pero Jaime apenas tuvo tiempo de saludarles y comer, porque se pasó toda la mañana sentado al pie del árbol de Navidad, abriendo sus regalos. Y es que sus papás habían escrito una carta a Papá Noel, pidiéndole que le trajera a Jaime todo cuanto había pedido para que aprendiera una importante lección. Mientras sus primos jugaban, entre ellos reían, salían a la calle a hacer muñecos de nieve y una guerra de bolas de nieve, Jaime no cesaba de desenvolver paquetes. Al principio era divertido, pero con el paso de las horas ya no le hacía ilusión rasgar los papeles ni descubrir el juguete que había dentro. Jaime estaba triste y agotado, tenía más juguetes que nunca, pero había sido la peor Navidad de su vida. De fondo podía oír brindar a su familia, cantar canciones populares y reírse mientras contaban anécdotas, y él se lo estaba perdiendo todo. Y así, Jaime entendió que lo importante de la Navidad no son los juguetes, sino el poder disfrutar de la familia y los amigos. Comprendió que es más importante compartir nuestro tiempo con las personas que queremos que convertirse en el niño con más juguetes en el mundo. ¡Qué frío tan atroz! Caía la nieve y la noche se venía encima. Era el día de Nochebuena. En medio del frío y de la oscuridad, una pobre niña pasó por la calle con la cabeza y los pies desnudos. Tenía, en verdad, zapatos cuando salió de casa, pero no le habían servido mucho tiempo. Eran unas zapatillas enormes que su madre había usado, tan grandes que la niña las perdió al apresurarse atravesando una calle para no ser pisada por los carruajes que iban en direcciones opuestas. La niña caminaba, los piececitos desnudos ya estaban rojos y azules del frío,
Llevaba en el delantal, que era muy viejo, algunas docenas de cajas de fósforos y tenía en la mano una de ellas como muestra. Era muy mal día. Ningún comprador se había presentado y por consiguiente la niña no había ganado ni un céntimo. Tenía mucha hambre, mucho frío y un mísero aspecto. Pobre niña, los copos de nieve se posaban en sus largos cabellos rubios que le caían preciosos en caureles sobre su cuello, pero no pensaba en sus cabellos. Veía bullir las luces a través de las ventanas, el olor de los asados se percibía por todas partes. Era el día de Nochebuena y en esta festividad pensaba la infeliz niña. Se sentó en una plazoleta y se acurrucó en un rincón entre las dos casas. El frío se apoderaba de ella y entumía sus miembros, pero no se atrevía a presentarse en su casa. Si volvía con todos los fósforos y una sola moneda, su madrastra la maltrataría y además en su casa hacía también mucho frío. Vivían bajo el tejado y el viento soplaba allí con furia, aunque las mayores aperturas habían sido tapadas con paja y trapos viejos. Sus manitas estaban casi yertas del frío. ¡Ah, cierto! Cuánto placer le causaría calentarse con una cerilla, si se atreviera a sacar una sola de la caja, a frotarla en la pared y a calentarse los dedos. Sacó una. Cómo alumbraba y cómo ardía. Despedía una llama clara y caliente como la vela cuando la rodeó con su mano. ¡Qué luz tan hermosa! Creía la niña que estaba sentada en una gran chimenea de hierro adornada con bolas y cubierta con una capa de latón reluciente. Ardía el fuego ahí de un modo tan hermoso. Calentaba también, pero todo acababa en el mundo. La niña extendió sus pececillos para calentarse también, mas la llama se apagó. Ya no le quedaba a la niña en la mano más que un pedacito de cerilla. Frotó otra, que ardió y brilló como la primera, y allí donde la luz cayó sobre la pared, se hizo tan transparente como la gasa. La niña creyó ver una habitación en la que la mesa estaba cubierta por un blanco mantel resplandeciente con finas porcelanas, y sobre el cual un pavo asado y relleno de trufas que exhalaba un delicioso aroma. ¡Oh sorpresa! ¡Oh felicidad! De pronto tuvo la ilusión de que el ave saltaba de su plato sobre el pavimento con un tenedor y el cuchillo clavados en la pechuga y rodaba hasta llegar a sus piececillos. Pero la segunda cerilla se apagó y no vio ante ella más que la fría e impenetrable pared. Encendió un nuevo fósforo. Creyó entonces verse sentada cerca de un magnífico pesebre. Era más rico y mayor que todos los que había visto en aquellos días en el escaparate de los más ricos comercios. 1000 luces ardían en los arbolillos. Los pastores y zagalas parecían moverse y sonreírle a la niña. Esta, embelesada, levantó entonces las manos, pero el fósforo se apagó. Todas las luces del nacimiento se elevaron y comprendió entonces que no eran más que las estrellas. Una de ellas pasó trazando una línea de fuego en el cielo. «Eso quiere decir que alguien ha muerto», pensó la niña, porque su abuela, que era la única que había sido buena con ella, pero que ya no existía, le había dicho muchas veces: «Cuando cae una estrella, es que un alma sube hasta el trono de Dios». Todavía frotó la niña otro fósforo en la pared y creyó ver una gran luz en medio de la cual estaba su abuela, en pie, con un aspecto sublime y radiante. «¡Abuelita!», gritó la niña, «llévame contigo. Cuando se apague el fósforo, sé muy bien que ya no te veré más. Desaparecerás como la chimenea de hierro, como el ave asada, o como el hermoso nacimiento». Después se atrevió a frotar el resto de la caja, porque quería conservar la ilusión de que estaba viendo a su abuela. Y los fósforos esparcieron una claridad vivísima. Nunca a la abuela le había parecido tan grande ni tan hermosa. Cogió a la niña bajo el brazo,
y las dos se elevaron en medio de la luz hasta un sitio tan elevado que allí no hacía frío, ni se sentía hambre ni tristeza, hasta el trono de Dios. Cuando llegó el nuevo día, seguía sentada la niña entre las dos casas, con las mejillas rojas y la sonrisa en los labios, muerta en frío de Nochebuena. El sol iluminó aquel tierno ser acurrucado allí entre las cajas de cerillas, de las cuales una había ardido por completo. «Ha querido calentarse la pobrecilla», dijo alguien. Pero nadie pudo saber las hermosas cosas que había visto, ni en medio de qué resplandor había entrado con su anciana abuela en el reino de los cielos. Esta historia es llamada La vendedora de fósforos, por el autor Hans Christian Andersen, y ha sido contada por Marco Antonio Suárez. Todas las tardes, a la salida de la escuela, los niños habían acostumbrado a ir a jugar al jardín del gigante. Era un jardín grande y hermoso, cubierto de verde y suave césped. Dispersas sobre la hierba brillaban bellas flores como estrellas, y había una docena de melocotones que, en primavera, se cubrían de delicados capullos rosados, y en otoño daban sabroso fruto. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban tan deliciosamente que los niños interrumpían sus juegos para escucharlos. ¡Qué felices somos aquí!, se gritaban unos a otros. Un día, el gigante regresó. Había ido a visitar a su amigo, el logro de Carnullales, y permaneció en él durante 7 años. Transcurridos los 7 años, había dicho todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y decidió volver a su castillo. Al llegar, vio a los niños jugando en el jardín. «¿Qué estáis haciendo aquí?», les gritó con voz agria, y los niños salieron corriendo. «Mi jardín es mi jardín», dijo el gigante. «Ya es hora de que lo entendáis, y no voy a permitir que nadie más que yo juegue en él». Entonces construyó un alto muro alrededor y puso este cartel: «Prohibida la entrada. Los transgresores serán procesados judicialmente». Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños no tenían ahora dónde jugar. Trataron de hacerlo en la carretera, pero la carretera estaba llena de polvo y agudas piedras, y no les gustó. Se acostumbraron a vagar, una vez terminadas sus lecciones, alrededor del alto muro para hablar del hermoso jardín que había del otro lado. «Qué felices éramos allí», se decían unos a otros. Entonces llegó la primavera, y todo el país se llenó de capullos y pajaritos. Solo en el jardín del gigante egoísta continuaba el invierno. Los pájaros no se preocupaban de cantar en él desde que no había niños, y los árboles se olvidaban de florecer. Solo una bonita flor se levantó su cabeza sobre el césped, pero cuando vio el cartel se entristeció tanto, pensando en los niños, que se dejó caer otra vez en tierra y se echó a dormir. Los únicos complacidos eran la nieve y el hielo. «La primavera se ha olvidado de este jardín», gritaban. «Podremos vivir aquí durante todo el año». La nieve cubrió todo el césped con su manto blanco y el hielo pintó de plata todos los árboles. Entonces invitaron al viento del norte a pasar una temporada con ellos, y el viento aceptó. Llegó envuelto en pieles y aullaba todo el día por el jardín, derribando los capuchones de las chimeneas. «Este es un sitio delicioso», decía. «Tendremos que invitar al granizo a visitarnos». Y llegó el granizo. Cada día durante 3 horas tocaba el tambor sobre el tejado del castillo, hasta que rompió la mayoría de las pizarras, y entonces se puso a dar vueltas alrededor del jardín corriendo lo más veloz que pudo. Vestía de gris y su aliento era como el hielo. «No puedo comprender cómo la primavera tarda tanto en llegar», decía el gigante egoísta al asomarse a la ventana y ver su jardín blanco y frío. «Espero que este tiempo cambie». Pero la primavera no llegó, y el verano tampoco. El otoño dio dorados frutos a todos los jardines, pero al jardín del gigante no le dio ninguno. «Es demasiado egoísta», se dijo. Así pues, siempre era invierno en casa del gigante, y el viento del norte, el hielo, el granizo y la nieve danzaban entre los árboles. Una mañana el gigante yacía despierto en su cama, cuando oyó una música deliciosa. Sonaba tan dulcemente en sus oídos que creyó sería el rey de los músicos que pasaba por allí.
En realidad solo era un jilguerillo que cantaba ante su ventana, pero hacía tanto tiempo que no oía cantar un pájaro en su jardín que le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó de bailar sobre su cabeza, el viento del norte dejó de rugir, y un delicado perfume llegó hasta él a través de la ventana abierta. «Creo que por fin ha llegado la primavera», dijo el gigante, y saltando de la cama miró al exterior. ¿Qué es lo que vio? Vio un espectáculo maravilloso. Por una brecha abierta en el muro, los niños habían penetrado en el jardín, habían subido a los árboles y estaban sentados en sus ramas. En todos los árboles que estaban al alcance de su vista había un niño, y los árboles se sentían tan dichosos de volver a tener consigo a los niños que se habían cubierto de capullos y agitaban suavemente sus brazos sobre las cabezas de los pequeños. Los pájaros revoloteaban y parloteaban con deleite, y las flores reían irguiendo sus cabezas sobre el césped. Era una escena encantadora. Solo en un rincón continuaba siendo invierno. Era el rincón más apartado del jardín, y allí se encontraba un niño muy pequeño. Tan pequeño era que no podía alcanzar las ramas del árbol, y daba vueltas a su alrededor llorando amargamente. El pobre árbol seguía aún cubierto de hielo y nieve, y el viento del norte soplaba y rugía en torno a él. «Sube, pequeño», decía el árbol, y le tendía sus ramas tan bajo como podía, pero el niño era demasiado pequeño. El corazón del gigante se enterneció al contemplar este espectáculo. «¡Qué egoísta he sido!», se dijo. «Ahora comprendo por qué la primavera no había venido aquí. Voy a colocar al pobre pequeño sobre la copa del árbol, derribaré el muro y mi jardín será el parque de recreo de los niños para siempre». Estaba verdaderamente apenado por lo que había hecho. Se precipitó escaleras abajo, abrió la puerta principal con toda suavidad y salió al jardín. Pero los niños quedaron tan asustados cuando lo vieron que huyeron corriendo, y en el jardín volvió a ser invierno. Solo el niño pequeño no corrió, pues sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no vio acercarse al gigante, y el gigante se deslizó por su espalda. Lo cogió cariñosamente en su mano y lo colocó sobre el árbol. El árbol floreció inmediatamente, los pájaros fueron a cantar en él, y el niño extendió sus bracitos, rodeó con ellos el cuello del gigante y le besó. Cuando los otros niños vieron que el gigante ya no era malo, volvieron corriendo y la primavera volvió con ellos. «Desde ahora, este es vuestro jardín, queridos niños», dijo el gigante, y cogiendo una gran hacha derribó el muro. Y cuando al mediodía pasó la gente yendo al mercado, encontraron al gigante jugando con los niños en el más hermoso de los jardines que jamás habían visto. Durante todo el día estuvieron jugando y al atardecer fueron a despedirse del gigante. «Pero, ¿dónde está vuestro pequeño compañero, el niño que subía al árbol?», preguntó. El gigante era a este al que más quería, porque lo había besado. «No sabemos», contestaron los niños, «se ha marchado». «Debéis decirle que venga mañana sin falta», dijo el gigante. Pero los niños dijeron que no sabían dónde vivía y nunca antes lo habían visto. El gigante se quedó muy triste. Todas las tardes, cuando terminaba la escuela, los niños iban y jugaban con el gigante, pero al niño pequeño, que tanto quería el gigante, no se le volvió a ver. El gigante era muy bondadoso con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito, y a menudo hablaba de él. «Cuánto me gustaría verlo», solía decir. Los años transcurrieron, y el gigante envejeció mucho, y cada vez estaba más débil. Ya no podía tomar parte en los juegos, sentado en un gran sillón veía jugar a los niños y admiraba su jardín. «Tengo muchas flores hermosas», decía, «pero los niños son las flores más bellas». Una mañana invernal miró por la ventana mientras estaba vistiendo. Ya no detestaba el invierno, pues sabía que no es sino la primavera adormecida y el reposo de las flores. De pronto se frotó los ojos atónito y miró y remiró. Verdaderamente era una visión maravillosa. En el más alejado rincón del jardín había un árbol completamente cubierto de hermosos capullos blancos. Sus ramas eran doradas, brotos de plata colgaban de ella, y debajo, de pie, estaba el pequeño al que tanto quiso. El gigante corrió escaleras abajo con gran alegría y salió al jardín. Corrió precipitadamente por el césped y llegó cerca del niño. Cuando estuvo junto a él, su cara enrojeció de cólera y exclamó: «¿Quién se atrevió a herirte?
pues en las palmas de sus manos se veían las señales de 2 clavos, y las mismas señales se veían en los piececitos. ¿Quién se atrevió a herirte?, gritó el gigante. Dímelo para que pueda coger mi espada y matarle. No, replicó el niño, pues estas son las heridas del amor. ¿Quién eres?, dijo el gigante, y un extraño temor lo invadió, haciéndole caer de rodillas ante el pequeño. Y el niño sonrió al gigante y le dijo: Una vez me dejaste jugar en tu jardín, hoy vendrás conmigo a mi jardín, que es el paraíso. Cuando llegaron los niños aquella tarde, encontraron al gigante tendido, muerto bajo el árbol, todo cubierto de capullos blancos.